Pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús usa la parábola del sembrador para ilustrar diferentes tipos de corazones que reciben la palabra de Dios. Uno de los corazones que Cristo menciona es el que fue sembrado entre espinos. La semilla en este corazón comienza a crecer, pero luego es ahogada por las preocupaciones mundanas y el engaño de las riquezas. El afán es comúnmente entendido por el deseo obsesivo de tener algo o hacer algo, mientras que la ansiedad se refiere a la preocupación, estrés excesivos. Y en este artículo hablamos acerca de la forma en que la Biblia nos dice que debemos abordar el afán, la ansiedad y el engaño de las riquezas. En la semilla entre las espinas, mi estimado oyente, esto representan los cuidados, las ansiedades y el engaño engañoso de las riquezas. O la forma en que un deseo de ser rico engaña a la gente. Además, las riquezas seducen y prometen hacernos felices, pero cuando se ganan, no lo hacen. El alma no está satisfecha y existe el mismo deseo de poseer más y más riqueza y obtener más y más propiedades y más cosas. Pero para esto no hay fin sino la muerte, mi estimado oyente. Al hacerlo existe la tentativa de ser deshonesto, engañar, aprovecharse de los demás, oprimir a los demás y exprimir sus ganancias de los pobres. Por lo tanto, toda pasión malvada es apreciada por el amor a la ganancia. Y no es de extrañar que la palabra se ahoga. La Biblia nos dice, mi estimado oyente, que debemos arrojar nuestras preocupaciones al Señor y buscar primeramente su reino. Mateo capítulo 6, 33, lo puedes leer, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto significa que en lugar de obsesionarlos con una meta o necesidad específica, debemos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Cuando miramos a nuestro Salvador como ejemplo, vemos que él nunca tuvo afán por nada, lo cual no significa que no tuviera ambiciones, simplemente significa que él tenía un plan, el cual era servir y agradar al Padre. Esto nos dice que la forma correcta de alcanzar cualquier cosa que deseemos es centrándonos primero en el reino de Dios, mi estimado oyente. Dios siempre nos ofrecerá una solución. Nuestra ansiedad proviene de creer que somos los únicos responsables de nuestro destino. Pero debemos confiar, mi estimado oyente, en que Él proveerá todo lo que necesitamos. Al entregar nuestra ansiedad a Dios, podemos ver cómo Él trabaja en nuestras vidas y cómo es capaz de llevarnos a donde Él quiere que estemos. En resumen, el afán es el deseo excesivo de tener algo o hacer algo, mientras que la ansiedad es la preocupación y el estrés excesivos. La Biblia nos dice que debemos arrojar nuestras preocupaciones al Señor y enfocarnos en servir a Dios y confiar en que Dios proveerá todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Si seguimos estas enseñanzas, aprendemos a luchar contra el afán y la ansiedad y confiar en la guía de Dios, mi estimado oyente. Uno de los asuntos que prevalecen en la narración de Jesús es el concepto de preocupaciones del mundo. El afán y las riquezas nos atraen a las circunstancias del mundo y nos pueden alejar de Dios. Si dejamos que estas preocupaciones, mi estimado oyente, nos dominen, nuestro crecimiento en la fe se puede detener y ser asfixiado. Cuando las preocupaciones mundanas comienzan a ser nuestra principal preocupación o nuestra prioridad, nuestro crecimiento espiritual se vuelve secundario y podemos llegar a olvidar lo que realmente importa. Pero déjame decirte, Jesús también menciona el engaño de las riquezas junto con las preocupaciones mundanas.
Las riquezas pueden ser un obstáculo para nuestra relación con Dios si no tenemos cuidado. Los bienes materiales pueden ser engañosos, ya que cuando los tenemos podemos caer en la trampa de creer que no necesitamos absolutamente nada más. Y es ahí donde nos encariñamos y nos engalanamos de las riquezas y los deseos de este mundo y los afanes. Pero podemos empezar a pensar que nuestras cosas materiales satisfacen todas nuestras necesidades. El problema es que, aunque las riquezas físicas pueden proporcionar satisfacción temporal, nunca serán suficientes para satisfacer las necesidades eternas de nuestras almas, mi estimado oyente. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si nuestro enfoque en la vida está en las preocupaciones mundanas y las riquezas, y si descubrimos que lo estamos haciendo, necesitamos reconocerlo, arrepentirnos, mi estimado oyente, y buscar la ayuda de Dios para el cambio en nuestra vida. Pero déjame decirte que también es importante recordar que nuestras posesiones y riquezas no son lo que nos define, sino que nuestra relación con Dios es lo más importante, mi estimado oyente. Y cuando buscamos a Dios, primero todo lo demás en nuestra vida entra en un segundo plano. O sea, no permitas que absolutamente nada te aparte de la visión y la perspectiva de agradar a Dios. Mi estimado oyente, la palabra de Dios es una semilla que puede crecer, pero solo si la plantamos en el suelo correcto. El suelo de un corazón que busca a Dios en todo momento, de un corazón que entrega su vida a Dios. Y debemos buscar siempre el reino de Dios y su justicia y permitir que todo lo demás, incluyendo nuestras riquezas y preocupaciones del mundo, cuando ponemos, mi estimado oyente, nuestras prioridades en orden y enfocamos nuestra vida en la palabra de Dios, nos aseguraremos de crecer espiritualmente y de no ser ahogados por las preocupaciones mundanas. No permitas, mi estimado hermano o hermana, porque las riquezas te conduzcan fuera del camino correcto. Busca a Dios y enfócate. Claro, si tienes riquezas, gloria a Dios, pero llévalas de acuerdo a la palabra del Señor. Enfócate primero en el reino de Dios. Disfruta de las bendiciones de Dios, pero que nada nos aparte fuera del camino de Dios. Hay personas que al tener una mala perspectiva de las riquezas, esto lo único que hace es hacer que las personas se aparten de la fe en Cristo. Un enfoque en la riqueza, sino en Dios. Y esto sería como espinas punzantes. Y Marcos en su evangelio añade, y las codicias de otras cosas, además de las riquezas. Y el evangelio de San Lucas añade, y los placeres de esta vida, queriendo decir diversas concupiscencias y placeres mundanos, como la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que también como las espinas distraen y afligen. Tarde o temprano, mi estimado oyente, son vanos y sin provecho y conducen a la destrucción, y estos se llaman los placeres de esta vida. Bueno, debemos descansar en el Señor y no dejarnos engañar por los afanes de este mundo y por las preocupaciones mundanas. Estas son esperanzas engañosas y lo único que puede causar en el hombre es que los hombres y mujeres se enfoquen más en la ansiedad de tener y tener y tener y tener y poseer, dejando a un lado a Dios. Espantosa simpleza la del hombre al cambiar así el bien espiritual por el temporal y una herencia celestial por una porción terrenal. La semilla del reino nunca puede producir mucho fruto en ningún corazón hasta que las espinas y los cardos de los efectos viciosos y los deseos impuros sean arrancados de raíz desde lo más profundo de nuestro corazón, mi estimado oyente. Y Jesús describe la tierra entre las espinas o malas hierbas. Esto representa a los que oyen y entienden la enseñanza sobre el reino, sin embargo se distraen con cosas del mundo. Y eso incluye la riqueza y en última instancia las preocupaciones superficiales. Su crecimiento potencial, mi estimado oyente, se pierde en una batalla contra el materialismo y el estrés de la vida cotidiana. Al igual que la mala hierba, roba los nutrientes de la tierra y la luz del sol.
Esas preocupaciones roban el tiempo y la atención necesarios para comprometerse con el Mesías. En esta tierra se representa la experiencia más familiar para las personas que viven en tiempos de prosperidad general. La riqueza es engañosa en varios sentidos. Una es la persistente presión de tener siempre más. Otra es que el dinero es tan esencial que hay que pedirlo prestado antes de ganarlo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, mi estimado oyente, porque a veces alocadamente nos metemos en gota a gotas o nos metemos en préstamos y a veces no medimos las consecuencias. Entonces, pues, si tú vas a hacer un préstamo o algo, debes medirte y planear cómo lo puedes pagar. Pero si no tienes para pagarlo, no hagas cosas que después te vas a arrepentir. Entonces las preocupaciones del mundo son simplemente las tensiones cotidianas de una vida ajetreada. En resumen, mi estimado oyente, los representados por la tierra espinosa deciden que simplemente no tienen tiempo, energía o capacidad de atención para comprometerse con el Mesías y participar en el reino de los cielos. Entonces, te animo en este devocional que puedas enfocarte, que puedas poner tu mirada en, la, en lo eterno y no en lo terrenal. Estas cosas de tener y poseer son cosas que de verdad pues son pasajeras, ¿no? Cuando uno muere, uno nunca se lleva nada. Pero si tú te enfocas en el reino de Dios y decides entregar tu vida a Jesús como su Señor y Salvador y decirle que Él sea el centro de tu vida y que gobierne tu vida, entonces ahí puedes pedirle perdón por tus pecados y aceptarlo como su Señor y Salvador, abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y Él te ofrece vida eterna. Y aún de esa vida eterna y aquí en la tierra también te ofrece bendiciones grandes y abundantes. Y no es que el ser hijo de Dios, el ser cristiano, no vas a tener problemas ni dificultades. Por el contrario, mi estimado oyente, vamos a tener muchos problemas. Pero qué bonito es poder descansar en el Señor y poder crecer en Él y poder poner toda nuestra confianza en Él. Y sí, humanamente a veces nos debilitamos, a veces nos cansamos, a veces caemos en el pecado, pero permite que Dios sea el que reine tu vida. Deja que el reino de los cielos obre en tu vida y te bendiga y que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Entonces, mi estimado oyente, no permitas que el afán y las riquezas de este mundo te alejen de este siglo. En este siglo estamos viendo que los jóvenes están siendo bombardeados por muchas actividades delictivas, o también por drogas, o también por la misma música, ¿no? Entonces, no dejes que todas estas cosas ahoguen la palabra que Dios un día puso esa semilla en ti, que Dios sembró y que Dios quiere que siga dando mucho fruto, mi estimado oyente. Entonces, permítele a Dios que tu vida dé fruto, que pueda ser de bendición para otros, pero que seas una persona que estés conectada con Dios, que estés en conexión permanente con Dios. Entonces, permíteme orar, mi estimado oyente. Padre, yo te doy gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú quieres que nos apartemos del afán y de las riquezas de este mundo, Señor, en este siglo presente, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor, y a derramar nuestra vida delante de ti, Señor. Padre, gracias porque solamente en ti podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Y yo te alabo, Señor, te exalto, Padre. Y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor, y moldéame a tu imagen, Señor. Permite, Padre, que yo pueda estar enfocado en ti, Señor. Y oro por cada oyente, Señor. Toca su corazón, su mente, su vida, Señor. Cámbiale, Señor. Y Padre, que nos enfoquemos en cada uno de nuestros corazones en ti, Señor, y que podamos agradarte, Señor. Toca sus corazones, guíalos, Señor, por el camino por el cual cada oyente debe andar, Señor. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna
fortuna hoy, que Dios te continúe bendiciendo. Y también te invito para que nos visites en nuestro canal de YouTube por el devocional en su presencia por el pastor José Antonio Celis. Que Dios te continúe bendiciendo. Cada miércoles también te hago la invitación para que nos acompañes en el grupo de oración de 4 a 5 de la mañana. Conéctate con Dios y también envíanos tus oraciones. Estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.